Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Yo le voy a explicar un poco de nuestro proyecto. Es la mermelada de chía. La compañera María Isabel Rivero y mi persona Jimmy Valderrama. Yo le voy a explicar un poco sobre el flujo de fuentes y uso y la tabla y de qué comprende. Para ello sabemos que es una herramienta de análisis financiero que nos permite evaluar cuáles son las fuentes de obtención durante un periodo y en qué se aplicaron. Primero también sacamos con IVA, el flujo acumulado, y para saber el periodo de recuperación del capital. En la tabla tenemos su fuente, más abajo por favor. Tenemos el flujo actual y el flujo acumulado, y tenemos un resultado que nos dio ahí. Más abajo tenemos el flujo de caja económico, en el cual consideramos siempre que se trabaja con el dinero propio. En este flujo registramos todos aquellos ingresos y egresos que solamente es en efectivo. Para ello tenemos los ingresos en efectivo, tenemos el flujo de caja económico y también tenemos un resultado. En el flujo de caja financiero, en este flujo se trabaja con el dinero de tercero, que quiere decir con un dinero de préstamo, en el cual en este flujo la caja nos permite, utilizamos parte de la caja económica, el cual consideramos nuestra economía y procedemos a realizar el análisis financiero. Necesitamos conocer la inversión del aporte propio y la amortización del préstamo, como podemos observar en la tabla. También tenemos un resultado. Más abajo tenemos el flujo de caja operativo, en el cual genera por las operaciones utilizadas en la empresa y la parte operacional del proyecto. En el flujo de caja de capital tenemos la inversión, lo tangible y lo intangible. Y también tenemos un resultado. A continuación, mi compañera le va a explicar sobre los indicadores. Buenas noches, ingeniero. Primeramente, con los indicadores, ocupamos sobre las fuentes que son la deuda y el aporte para encontrar una tasa ponderada que nos dio un 13,9 y lo redondeamos a 14 para utilizar en el BAN con las fórmulas que ven ahí, y obtuvimos el BANE, que fueron 134.541,98 dólares. Luego procedimos a encontrar el primer BANE negativo para así encontrar el TIRE. Llegamos hasta el primer BANE negativo, que fue al 39%. Esto lo ocupamos para calcular el TIRE económico, donde obtuvimos un TIRE del 35,36%. Esto nos da un rendimiento del 21,46%. Y luego calculamos el BAN financiero con el mismo método hasta obtener el primer BAN. Hasta el 65% nos dio el primero para encontrar el TIR financiero, que nos dio un 47,31%, y esto nos da como resultado un 33,41% de rendimiento, lo que nos dice que hay un rendimiento más cuando se hace con un financiamiento, se obtienen más rendimientos económicos con la ayuda de un financiamiento. Aquí tenemos el efecto palanca, donde demostramos que el TIR es mayor que el TIRE, lo cual nos dice que es positivo. Luego tenemos el periodo de recuperación de capital,
donde primero encontramos el flujo acumulado para hacer y nos dio un tiempo de recuperación de capital invertido en el proyecto de 3 años, .4. En el tiempo que vamos a recuperar el capital. Luego tenemos la relación beneficio-costo, donde nos dice que el beneficio-costo es mayor a 1 si existe un beneficio, si es menor a 1 no existe un beneficio, y si está igual a 1 no existe beneficio ni pérdida. Calculando, obtuvimos un beneficio-costo económico de 1,07 y un beneficio-costo financiero de 1,05. Lo cual nos dice que ambos son mayor a 1, por lo tanto se recomienda llevar adelante el proyecto. Luego el punto de equilibrio, donde obtuvimos 42.711,53 unidades físicas en el primer año de funcionamiento. En el punto de equilibrio de unidades monetarias, el ingreso por venta de una producción de 42.711,59 unidades físicas es igual a 222.100 dólares. Y el punto de equilibrio de la capacidad instalada para un nivel de producción de 42.111,53 unidades físicas, la planta debe funcionar en el primer año al 67,79% de su capacidad instalada. Luego procedimos a hacer el cuadro de capacidad instalada por año, y durante los 5 años, esos son los porcentajes de la capacidad instalada que se necesita. Y el punto de equilibrio del precio nos da 4,8 dólares, y si el precio sin impuesto está por debajo de eso, nos arrojaría pérdida, y comprobando con un margen nos da de 7,69% la posibilidad de que el proyecto imponga los precios sin entrar en pérdida. También procedimos a hacer el equilibrio de precios de cada año durante los 5 años de funcionamiento, y esos son los porcentajes de precio por cada año del proyecto. ¿Está bien? ¿Qué más? Eso sería, mira, Hasta ahí avanzamos. sí, hasta punto de equilibrio de precio. Muy bien, gracias. Hay que pasarle el Burgos. Que le pase a Silenia Algarañaz Méndez, ella va a compartir, ingeniero. A mí, ingeniero, por favor. Silenia, ¿con qué está? Con Natalia. Natalia, ya. Solo Natalia, ¿no? Sí, sí. Ya está. Gracias. Gracias, Isabel. Bien. Buenas noches, ingeniero. Le vamos a explicar un poquito de nuestro proyecto, que es la mermelada de zanahoria con naranja. Aquí empezamos con nuestro flujo de caja. Aquí está nuestro flujo de caja económico, que también aquí nos dio nuestros ingresos efectivos. Como puede ver, nuestro flujo de caja económico del 0 hasta el 6º año. Aquí está nuestro flujo de caja financiero. Puede ver que nos dio 341.544,17. Y aquí empezamos con los indicadores de evaluación. A ver,
Primero, ¿usted cómo se llama? No veo yo acá, Natalia. ¿Cuál es su nombre? Un ratito, ingeniero. Es que pasa que mi computadora, es que mis compañeras, tuve que hacerme prestar computadora porque mis compañeras no entran desde su teléfono. Yo soy la única que comparto y mi computadora se fregó. Y así Ya, que pero una su computadora nombre. prestada. Silenia Su nombre. Algarañez. Ah, ya. Ya, ¿puedo seguir, ingeniero? Sí. Pero trate de explicar Gracias. lo mejor que pueda porque no estoy comprendiendo nada. Ya, perdón. Aquí en nuestro flujo de caja financiero, en nuestro flujo de caja financiero, tomamos en cuenta de que el año cero nos dio 300, como ya expliqué, 341.544,17. Pero ¿por qué les dio eso? ¿Cómo dice, ingeniero? ¿Por qué les dio? Nos dio, dice esa cantidad. ¿Por qué? ¿Qué nos dio? ¿Qué representa eso? La suma de nuestro ingeniero, nuestra suma de nuestra inversión, que ya teníamos alto de nuestro proyecto, que es la suma de A más B más C. Que son nuestros ingresos efectivos, ingeniero. A más B más C. Sí, ¿Dice? que es nuestra suma de nuestros ingresos efectivos, ingeniero, perdón. Ya. De ahí, en nuestros indicadores de evaluación, tenemos el valor actual neto BAN, que aquí es también con nuestro conocido, es calcular nuestro valor presente de nuestra inversión. Aquí se calcula el financiamiento por el costo de la deuda, que igual viene a ser nuestra inversión y también nuestro rendimiento esperado para nuestro inversionista, digamos, que viene a ser, a nosotros nos dio un porcentaje del 14%. Y ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? el neto actual, el BAN, ingeniero. ¿Cómo? ¿Neto actual del BAN? Valor neto actual. ¿Ese 14%? Sí. Que No. Estamos mal. Pareciera es que usted nuestro no hace nada. costo. Es nuestro costo promedio ponderado del capital, ingeniero, que se aplica a la ¿De qué fórmula capital? CPK. ¿De qué capital? ¿De qué capital es eso? Que es nuestra inversión, ingeniero, la plata que teníamos para hacer nuestro proyecto. Tampoco no es su inversión. Es el financiamiento por el costo de la deuda más el porcentaje de inversión por el rendimiento esperado por el inversionista. Inversionista. Es eso lo que le dije ¿Qué- aquí, ingeniero, porque aquí está la fórmula. ¿Qué viene a ser en pocas palabras? Esa es la fórmula. Es el ¿Qué es costo promedio 14%? Es el costo promedio, ingeniero. ¿Costo promedio de qué, pues? Sí. ¿Qué pasó? Que le dije que era el costo promedio que es necesario para nuestra tasa de descuento en nuestro proyecto. Yo no sé para qué. Yo no Es sé. nuestra tasa ponderada, ese porcentaje, ingeniero. La tasa ponderada, no es lo mismo Sí. que costo. Se van a aplazar ustedes. Por favor, están hablando lo que no deben decir. La disculpar, ingeniero. Aquí, y el valor actual neto económico lo va a explicar mi compañera Luz Burgos. Ingeniero, ya, yo les voy a explicar un poquito de nuestro valor actual neto, lo económico, el BANE que tenemos. Aquí nosotros reemplazamos de nuestros 6 años, el BANE reemplazamos en la fórmula, estamos trabajando con la tasa ponderada que es un 14%. Una vez reemplazado en la fórmula, más abajito, Silenia, por favor, tenemos que nuestro BANE es mayor a 0. Eso nos dice que ese es nuestro valor actual neto económico, el BANE, que si se recupera, si nuestro BANE es mayor a 0, se recupera la inversión, los costes de producción y se tiene una utilidad superior a la tasa de rendimiento. Baja un poquito. En el siguiente, que es el valor actual neto económico del BAN, tenemos que
hemos reemplazado igual en la fórmula que estamos trabajando con un 14%, que es nuestra tasa ponderada. Eso nos dice que igual si nuestro banco financiero es mayor a 0, se recupera toda la inversión de la producción. Un poquito más abajo, Silenia, por favor. Ya, en la tasa de interés de retorno, el TIRS es la tasa de descuento de un proyecto, la inversión que nos permite que el banco sea de igual a la inversión del banco igual a 0. El TIR es la máxima que puede tener un proyecto para que sea rentable, para que nos dé ganancia, se puede decir. Pero para hallar el TIR debemos usar la fórmula del banco, que es la inversión menos la inversión inicial, y nosotros reemplazamos de acuerdo a la fórmula, de acuerdo a estos parámetros. El TIR se evalúa si el TIR es mayor a la inversión inicial del proyecto es rentable, si el TIR es menor a la inversión inicial del proyecto no es rentable. Más abajo, Silvia. En nuestra tasa interna de retorno económico, el TIR, nosotros fuimos reemplazando en la fórmula nuestros datos de los 6 años que tenemos, ¿no? Trabajamos con un TIR de 25 y nos salió positivo, y trabajando con un TIR de 28 ya nos salió negativo. Y eso, seguimos reemplazando, perdón, y eso lo reemplazamos en nuestra fórmula para que nuestro TIR, nuestra tasa interna de retorno económico nos dio un porcentaje de 30,38%, y para el siguiente, nuestra tasa interna de retorno financiero, el TIR, trabajamos con el 38% que nos salió negativo, y trabajando con el 50%, con el 38% nos salió positivo, ingeniero, perdón, y con el 50% ya nos salió negativo, ingeniero. Y después de eso reemplazamos para ver si nuestro TIR es mayor que nuestro TIR, que nos salió nuestro TIR financiero 36,57. Baja, por favor, Silenia. Ya. En el periodo de recuperación de la inversión, el PRI, en todo el proyecto es el cual se espera la característica para ver si es rentable o no. Se tiene como premisa la recuperación de la inversión, que eso sería el periodo de recuperación del capital, la inversión total sobre el flujo acumulado. Aplicando la fórmula encontramos el periodo de recuperación de capital. Aquí tenemos el dato de nuestro flujo neto para nuestros años de vida útil de nuestro proyecto. Más abajo, por favor. Baja, Silenia, por favor. Reemplazando en la fórmula, ingeniero, tenemos que nuestro periodo, que nuestro flujo acumulado nos dio 131.311,42. Finalmente se calcula el periodo de recuperación de nuestra inversión. Eso nos dice que vamos a recuperar en 1,82 años, eso que es 1 año y 9 meses en nuestro capital invertido en el proyecto. Nuestro periodo de recuperación se estima que es un tiempo aceptable y se considera altamente rentable. Nuestro beneficio-costo, voy a hablarle el otro punto, es necesario tener presente los siguientes parámetros para ver nuestro beneficio-costo. Si la relación de beneficio-costo es mayor que la unidad, eso quiere decir que el proyecto es aceptable, y si el beneficio-costo es menor, el proyecto debe ser rechazado, ya que no vamos a tener ganancia. Y si la relación del beneficio-costo es igual a la unidad, eso nos dice que no vamos a tener beneficio ni pérdida. Es como si estuviéramos estancados en nuestro proyecto, porque no ganamos ni perdemos. Entonces, eso sería lo que le expliqué. Estos son los puntos del beneficio-costo. Si es mayor, existe beneficio. Si es menor, no existe beneficio. Si es igual, no tenemos pérdida ni ganancia. Y luego, aplicando la fórmula del beneficio-costo para beneficio-costo económico, ingeniero, tenemos que nuestro beneficio-costo económico nos da 1,17, y para nuestro beneficio financiero, igual repasando en la fórmula, nos dio 1,15. Eso quiere decir que nuestros beneficios costo son mayores a 1. El proyecto es aceptable porque el beneficio es superior al costo. Hasta aquí voy a hablar yo, ingeniero, y va a ser mi compañera Inofuentes y Samara. Buenas noches, ingeniero. Voy a hablar acerca del efecto palanca.
es un indicador, permite determinar el efecto que tiene sobre el proyecto. Aquí podemos ver cómo se efectúa entre la tasa interna. Dice, por ejemplo, nuestro TIR dio de 36,57%, entonces es mayor al TIRE, que es de 30,38%. Por ende, el efecto palanca es positivo. Ahora voy a hablar acerca del punto de equilibrio. Para el punto de equilibrio tenemos esta fórmula y lo reemplazamos y nos dio el costo variable unitario de 10,42. De ahí aplicamos la fórmula general del punto de equilibrio y nos dio este resultado para las unidades físicas. A este nivel de producción, el proyecto no pierde ni gana para poder obtener ganancias. Se deberá producir por encima del punto de equilibrio. Ahora, el punto de equilibrio en unidades monetarias. También tenemos la fórmula del punto de equilibrio, que es el precio de venta unitario sin impuestos por el costo fijo total. Aquí podemos ver que dio de resultado el punto de equilibrio en unidades monetarias y el punto de equilibrio de la capacidad instalada. Luego calculamos que nos salió 49,23%. Luego, en el punto de equilibrio del precio, podemos ver aquí que se puede obtener el precio de venta unitario IVA con el que se logra el punto de equilibrio. Para ello se aplica esta fórmula que vemos aquí. Nos salió 10,95 bolivianos. Por ello, se determinó el margen de cobertura que existe para fijar el precio y ello nos salió 4,78%. Entonces, esto nos dice que un 4,78% del margen para que el proyecto imponga precios sin entrar en pérdida. Este margen sirve de parámetro para poder fijar los precios hasta que el producto entre en el mercado. Eso sería lo que tenemos, ingeniero. Bien. Ahorita le paso, ingeniero, para que sea el anfitrión. Ya, gracias. Muy bien, Natalia. Gracias, ¿Hay algún ingeniero. grupo más? Creo que no hay más, ¿no? Muy bien, No, jóvenes. éramos los últimos, pues, ingeniero. ¿Perdón? Éramos los dos últimos grupos que usted anotó. Sí, exacto, no tengo más. Muy bien, hoy vamos a compartir otro análisis, jóvenes, por favor. Esto lo tienen en el material. Vamos a ser rápidos. Debimos haber empezado a las 19, me parece, por sugerencia o por exigencia de una compañera. Bueno, en realidad no me ha devuelto la condición de anfitrión. Ingeniero, ¿se puede fijar si... Todavía no. Aún no. Ahora tengo ingenieros que no quieren. Váyase a mi nombre, haga clic y dice ahí hacer hospedador, hágale clic. Sí, ingeniero, ya está. Muy bien. Bien, jóvenes. Hasta ahora han hecho los cálculos respectivos. Yo solo he escuchado, no he hecho ninguna pregunta, excepto en algunos casos, cuando no veía una explicación clara. Ahora, yo les pedí que ustedes en cada uno de los indicadores, particularmente, efectuaran la interpretación correspondiente y creo que ustedes le han hecho esa interpretación, han hecho aceptablemente.
pero todavía es insuficiente, porque esa interpretación, jóvenes, nos debe otorgar ciertos criterios para tomar decisiones. De eso se trata. Sí, en muchos casos han hecho el cálculo de la tasa interna de retorno y han deducido el coste de oportunidad del dinero y han mostrado una cantidad, pero ahí ha terminado, ¿verdad? Lo cual significa hacer que el balance sea igual a cero, etcétera, etcétera. Bien, aquí, jóvenes, en este contenido que tiene este material, me voy a permitir hacer algunas explicaciones complementarias. En realidad, estamos haciendo nosotros, jóvenes, en otras palabras, una evaluación financiera. ¿De acuerdo? Y ya hemos señalado al cansancio, esa evaluación financiera nos permite medir la rentabilidad del proyecto, ¿verdad? Y han determinado con los indicadores. Muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿esos indicadores con los resultados arrojados es conveniente o no? De eso se trata. Es decir, ¿el proyecto se implementa o habría otra alternativa mejor? Y ahí dice el subtítulo, ordenamiento de proyectos, bajo el criterio de las posibles alternativas que uno pueda tener para decidir, obviamente, por la mejor alternativa. De manera tal que hay que hacer una comparación entre los ingresos y los egresos, tal como hemos manifestado en su momento y como ustedes lo han trabajado. Pero no hemos analizado un proyecto alternativo, excepto la posibilidad de que nuestros recursos de inversión podamos depositar en una cuenta bancaria y obtener ganancias más o menos similares al que nos arroje un determinado proyecto a través de su actividad económica. Y aquí se trata, jóvenes, el problema principal, voy a anotar con color azul, se trata de valorar el costo de oportunidad del capital. ¿No es cierto? Cuando uno tiene dos proyectos alternativos. Dice acá, el costo de oportunidad del dinero representa el hecho de no asignar recursos en una alternativa y decidir por otra alternativa. A eso llamamos costo de sacrificar, ¿no es cierto?, las oportunidades. De utilizar el dinero para llevar a cabo otras inversiones. Y obviamente, cualquier inversionista, privado particularmente, va siempre a buscar la mayor rentabilidad en la alternativa que arroje dicha rentabilidad. En consecuencia, se hace una prelación de proyectos alternativos y escoger aquel que representa mayor rentabilidad. De eso se trata. Pero como en el caso nuestro, solo estamos comparando con la rentabilidad que el sistema financiero nos pudiese ofrecer a partir del capital que
que poseemos, que probablemente es, comparativamente hablando, bajo o baja la rentabilidad en relación a una actividad económica. Y es ahí donde, al ser más alto o más alta la rentabilidad de una actividad económica productiva, implica que tiene determinados riesgos de acuerdo al horizonte de vida del proyecto. Entonces aquí vamos a ver, cuando analicemos el análisis de riesgo, que es el próximo capítulo para nosotros, análisis de riesgo, implica, jóvenes, considerar los flujos de caja esperados o efectivos, ¿no es cierto?, reales, comparables con los flujos de caja efectivo yo voy a colocar acá, aquí entre paréntesis reales, y aquí voy a colocar estimados. Es decir, yo podría estimar flujos de caja esperados tal como ustedes lo tienen, ¿no es cierto?, en las evaluaciones que han realizado, pero ¿cuándo serán reales esos flujos de caja? Cuando efectivamente dichos flujos de caja correspondan ¿a qué, jóvenes? A una acción eminentemente productiva. Es decir, voy a aprovechar un poquito este criterio, jóvenes. Si mi flujo de caja, qué sé yo, 1, estimado, estoy hablando de un flujo de caja estimado, es de 3,000. Supongamos hablamos de dólares, ¿verdad? Ese es lo estimado, con los cuales he hecho con cuyo monto o dato he determinado mis indicadores. Pero el flujo de caja real, también 1, solo llega a $2,500. Entonces aquí hay una diferencia entre lo estimado y lo real. Y seguramente esa variación va a incidir en la rentabilidad del proyecto. Y ustedes se preguntarán, pero si nosotros hemos hecho todos los ajustes en la tabla, hemos hecho los cálculos absolutamente correctos y precisos, ¿y por qué no sale ese flujo de caja 2,500 y no los 3,000 que hemos estimado? Pueden acontecer un conjunto de hechos y fenómenos económicos. Y no necesariamente de carácter endógeno. Repito, no necesariamente de carácter endógeno. ¿Qué significa eso? Que no es un error de cálculo o que pueda asumir
propiamente la empresa en términos de su estudio, sino puede deberse exclusivamente a algún hecho o fenómeno económico de carácter externo, lo cual se llama, ¿no es cierto?, exógeno, endógeno y exógeno. Entre ellos, por ejemplo, por eso que voy a ir realizando el análisis de riesgo con el análisis de sensibilidad en esta parte, porque está absolutamente relacionado. Por ejemplo, jóvenes, mi flujo de caja ha disminuido porque mis ventas son menores y no son los que había previsto al momento de hacer el estudio de mercado. Y aparentemente pareciera un error del proyecto, pero no. De pronto el gobierno se hace de la vista gorda, no lleva a cabo un control estricto de la importación de productos extranjeros que probablemente van a competir con el producto nuestro. Y eso ocurre con mucha generalidad. El llamado contrabando. Entonces, yo como empresa, inversionista, capitalista, ¿qué puedo hacer ante ese hecho económico? Tendré que sufrir todas las consecuencias de una medida que le compete absolutamente al gobierno y no a mi empresa. No voy a contratar trabajadores para que vayan a la frontera a cuidar la importación de algún determinado producto. Eso es exclusivamente un factor externo. Solo el hecho de que un año mi flujo de caja haya sufrido alguna variación, mejor sería obviamente que aumente, ¿no es cierto? Y también podría ocurrir, ¿por qué no, jóvenes? Si yo he estimado 3.000, de pronto mi demanda es 3.200, o mi flujo. ¿Podrá ocurrir ese fenómeno? Es probable. No necesariamente por la capacidad productiva que tenga la empresa, sino sería un fenómeno por el nivel de precios. Ustedes muy bien han hablado de la cobertura, del margen de cobertura. Se llama margen de contribución, en realidad. Bueno, entonces, jóvenes, ese problema que hoy estamos señalando y que obviamente en los libros, si bien lo indican, pero no con una explicación amplia. Pero acá se trata, jóvenes, de tomar decisiones. Y obviamente hay que tomar decisiones razonables y oportunas. Y esa decisión, jóvenes, se lo toma de acuerdo a la información que uno dispone. Y para eso son los indicadores. Y ahí justamente tienen ustedes como referencia, genérica siempre, criterios de selección de proyectos rentables y criterios de ordenamiento de proyectos. ¿Qué significa? Que pueden existir 2 o más proyectos rentables y los había que ordenar de acuerdo a su grado de rentabilidad.
Y para ello, justamente, uno de ellos, por ejemplo, para tomar esos criterios, es lo que ya ustedes han calculado. El BAN o el valor presente neto. ¿De acuerdo? Muy bien. Y aquí está una definición importante y además, jóvenes, la aplicación de un problema específico. Yo estoy explicado, obviamente. Esa I, su P, ¿qué significa? En algunos aparece OP, que es justamente el costo de oportunidad del dinero, expresado en su tasa de interés. Fíjense, se debe comparar con el costo de oportunidad de los recursos invertidos en él. Y aquí hay un caso, jóvenes, patético. Quiero, por favor, 20 y 36, en unos 10 minutos más, por favor, si me permiten, analizar este ejemplito, por favor. Aquí está. Dice, por ejemplo, acá, si ustedes aprecian, OP. ¿Sí? Aquí simplemente aparece una P. Debe haber un error de typeo. Ahora bien, el ejemplito, jóvenes. Se supone una inversión inicial de $10,000 en el año 0. Eso aparece en nuestro flujo, ¿verdad? Y se anticipa para recibir un beneficio de $20,000 en el año 3. Este es un supuesto. Puede ser que esa situación ocurra o no ocurra, acontezca o no. Luego, se decide, si se decide no invertir el proyecto, es decir, no llevar a cabo la actividad económica productiva, los $10,000 que tenemos de inversión inicial se podría destinar a otras alternativas. Ahí dice, se podrían dedicar, dice, hay un error, destinar, o también dedicar, ¿no? Depende cómo se lo entiende. De esta manera, aplicando el criterio del valor presente neto por el tiempo en función del costo de oportunidad del dinero, se hace un cálculo y obtenemos, jóvenes, el respectivo valor. Y además, al parecer, se supone un costo de oportunidad del dinero del 8%. Ahora bien, como reflexión, ¿han hecho ustedes el cálculo de la tasa ponderada? De pronto hay una tasa financiera que es real. Eso tiene que existir probablemente en una entidad financiera, producto del financiamiento, y a su vez existe un criterio expectaticio de los recursos considerados aporte propio en cuanto a su rentabilidad, que siempre obviamente tiene que ser mayor a la tasa que ofrece el sistema financiero. Por ahí ustedes han hecho algunas relaciones interesantes. Por ejemplo, para dar una idea, han dicho por ahí, jóvenes, que la financiera, voy a anotar de esta manera, es igual
qué sé yo, al 12%, por dar cualquier dato. Y el aporte propio espera una tasa de interés del 16%. Son dos tasas diferentes. La pregunta, jóvenes, que no he hecho y que ustedes tienen que saber responder, ¿por qué estos 16% no más? ¿Por qué no más o por qué no menos? Porque puede ser el 14, ¿por qué no? O podría ser el 18, ¿por qué no? ¿De dónde han sacado ese valor, jóvenes? Bueno, como ejemplo, ustedes han utilizado distinta tasa de oportunidad del dinero en función del capital propio y han hecho la ponderación correspondiente de acuerdo a los montos que en cada caso se ha determinado. ¿De acuerdo? Y por ahí me han sacado una tasa, qué sé yo, por ahí del 14%. Y eso es lo que han utilizado. Muy bien. Eso es lo que justamente, jóvenes, hay que explicar. Entonces aquí se hace ese tipo de análisis. ¿No es cierto? Y se utiliza la inversión a un coste de oportunidad del dinero del 8% y según los cálculos, ustedes van a verificarlo, se obtiene 12.597 en el año 3. Es decir, se reemplaza en esa condición. Lo cual significa que estos 12.597 es menor a los 20.000 que estoy esperando. Pero aún no lo he verificado si efectivamente este beneficio va a ser los $20.000. Y debo suponer que ese beneficio es producto de una rentabilidad que ya he tenido que determinar anticipadamente. Por eso dice aquí el análisis que se acaba de llevar a cabo es equivalente al proceso de dividir los $20.000 de ingreso del año 3 por el costo de oportunidad del dinero entre el año 0 y el año 3. Y de esa manera se determina la suma futura a través de la equivalencia entre una suma presente, esto ya lo hemos estudiado, jóvenes, y una suma futura. Y nosotros le hemos puesto valor presente y hemos utilizado valor futuro. Lo hemos incluido una letrita B. Y esto significa que, jóvenes, es una actualización en este caso, porque estoy calculando el valor presente. Y ahí claramente dice, al traer todos los valores a un solo año, se tornan comparables. Ese es el concepto principal, jóvenes. Esa es la equivalencia cuando ya estamos trabajando con indicadores. Y esto es mucho más explícito. El valor presente neto representa la equivalencia presente de los ingresos netos futuros y presentes de un proyecto. Y ahí dice claramente, aquí se observa nuevamente la importancia del concepto de equivalencia, que se manifiesta en la conversión de sumas futuras y sumas presentes.
Hecho que se determina sumando los costos y beneficios de diferentes años, como si todos hayan ocurrido en el mismo tiempo o año. También este concepto es fundamental. Eso lo hemos ido explicando en el tema correspondiente, probablemente con otras palabras, pero acá ustedes tienen la posibilidad de poder analizar si quieren, de otra manera, distinta o diferente, pero que en los hechos es lo mismo. Y ahí aparece un cálculo que si quieren lo verifican, lo comprueban, ¿no es cierto? Y ahí está su interpretación respectiva. Y ahí dice claramente, no voy a hacer ya referencia a los valores. El proyecto no solo alcanza a compensar el coste de oportunidad del dinero, sino también genera un beneficio adicional en ese monto. Esa es la interpretación. Y bajo un procedimiento establecido, así calculado, en otras palabras, todos los costos y todos los beneficios se comparan en un determinado periodo, que sería el periodo cero. Y obviamente se puede también establecer otro año que no necesariamente sea el año cero, pero se constituiría en el año base. Muy bien, luego, ya ustedes muy bien lo han explicado, y en algunos casos no es necesario utilizar estos criterios en el contenido de los proyectos, más bien hacer uso de uno de ellos, dependiendo qué resultado han obtenido. No es necesario poner si el valor presente neto es mayor a cero, el proyecto es atractivo y debe ser aceptado. No, eso no corresponde. He visto, me parece hoy, en una clase anterior, que han utilizado esos conceptos teóricos, que es válido para uno, no, pero para introducirlo al proyecto. ¿De acuerdo? Antes de olvidarlo. Muy bien. Ahí está el financiado también, su flujo respectivo, año cero, el monto de la inversión. Hay ejercicios muy simples para determinar su cálculo. Esto ya explicamos también. Deben tener anotado. Estoy revisando qué más, jóvenes. A ver, bueno, está el otro indicador. Quizás este esquemita, jóvenes, es importante que ustedes vuelvan a retomar la interpretación de la TIR. No es el TIR, es la tasa interna de retorno. Fíjense, jóvenes, en este esquemita tan simple que muchas veces se acostumbra los flujos presentar de esa manera. Mediante un esquema, ¿no? O una gráfica, depende de ustedes. No es propiamente una tabla. Ahí tenemos que hacer la interpretación correspondiente. Año cero, inversión inicial. Pero sin embargo, bajo este esquema, jóvenes, el año 1 también se invierte. Hay una reinversión. Bueno, este es un ejemplo. El año 2
se genera un ingreso, un flujo de 180. Luego, el año 3, un flujo mayor. Y si ustedes aprecian, jóvenes, está por encima, ¿no es cierto? Mayor a 180. Y en el año 4 aparece un flujo mucho mayor. Y con esos flujos había que calcular el indicador correspondiente. Y una vez hechos los cálculos, jóvenes, aquí hay otra representación gráfica para determinar justamente el coste de oportunidad del dinero, con una tasa del 11%. Flujos positivos y flujos negativos, o valores. Lo que significa, y esto es lo que hemos estado también reiterando, jóvenes, en este conceptito, por favor, sería bueno que lo repasen también. La tasa de oportunidad del dinero del 11%, tal como hemos visto acá, aquí está, del 11%, el valor presente neto del proyecto es igual a 0. Es decir, el BAN se hace 0 o debe hacerse 0 con esta tasa de interés o coste de oportunidad del dinero. En consecuencia, aquí se sabe que la tasa de interés de retorno del proyecto es del 11%. Y ojo, fíjense lo que dice. ¿Qué significa esto, joven? En un flujo de la forma del ejemplo, en que el proyecto arroja un BAN positivo, ¿no es cierto? Ahí está el BAN positivo, para tasa de oportunidad inferiores. Fíjense, por eso que aquí están las flechitas. Bueno, hacia arriba faltan, no las flechitas, los trazos. Para tasas de oportunidad inferiores al 11%, ¿no? Inferiores al 11%, esto es positivo. Por el contrario, si la tasa de oportunidad es superior a la TIR del 11%, sea 15 o sea 20, ¿qué acontece? No es atractivo. Porque no se compensan dichos costos de oportunidad. Porque no se compensan los costos, o sea, el valor del coste de oportunidad. Del dinero, obviamente. Por tanto, no es atractivo. Hola, ¿me escuchan, jóvenes? Ya terminamos. Luego Sí, están los se cálculos escucha. correspondientes, están los cálculos que ya hemos hecho referencia, ahí está la fórmula de ingresos, costos. Esa era la parte, jóvenes, están los esquemitas de diferente manera, representan situaciones de flujos diferentes, ¿no es cierto?, de carácter explicativo, si quieren nominal, y bueno, ya viene la relación beneficio-costo. Muy bien, jóvenes, hasta acá. Les he vuelto a refrescar por su importancia, dado que en muchos proyectos que ustedes tienen avanzado, no han hecho la interpretación respectiva. Muy bien. Hasta acá la clase, jóvenes, son las 9 de la noche. Si no tienen ninguna pregunta, terminamos la clase.
Muy bien, jóvenes, nos falta, bueno, ya un poquito avanzado del análisis de sensibilidad, perdón, de riesgo. Tenían pendiente hacer un otro trabajo, ¿verdad? Aquí tengo anotado sobre qué tenían que hacer, jóvenes. ¿Recuerdan o no? Hablar del papel que cumple el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Banco Central de Bolivia en materia de políticas de apoyo a la producción, ¿verdad? Es decir, cuáles son las contribuciones. Hay que hacer un análisis económico-financiero para establecer la contribución del sistema financiero en el fortalecimiento de la actividad productiva. Ese es el tema, jóvenes, que tienen que realizar. Yo voy a hacer las preguntas correspondientes, seguramente en el segundo parcial. Y a propósito, también estamos en condiciones de fijar, yo creo que el día jueves, jóvenes, avanzo riesgo y hasta ahí será nuestro examen para el segundo parcial. Es decir, todos los indicadores, ¿verdad? Tipos de flujos de caja, la construcción de los flujos, su estructura, los indicadores, su interpretación, el significado de los puntos de equilibrio y más el análisis de riesgo. A ver, podemos fijar, jóvenes, la fecha para el... A ver. Yo el jueves avanzo. El sábado 27 de febrero, jóvenes, ¿es posible? ¿Me escuchan? Ingeniero, ¿no podría ser el jueves 4 si recién va a avanzar el jueves 25, como para que tengamos una semana? No sé qué dicen los compañeros. Me parece bien, ingeniero. Sí puede ser también el día jueves. Sí, ingeniero, por favor. Por favor, ingeniero. Sí, tenemos ¿Y más tiempo. hasta cuándo son las clases, jóvenes? Finales de marzo, que yo sepa, ingeniero. Es hasta el 15. Pero estamos ya contra el tiempo otra vez, jóvenes. Cada vez lo acortan. Muy bien, podemos el 4 de marzo dar el segundo parcial. Tomen nota, jóvenes. Va a ser el examen, jóvenes, de carácter práctico, también de carácter teórico. Van a tener que hacer ciertos cálculos o por lo menos establecer procedimientos. Ya veremos cómo hacemos alguna innovación al respecto. ¿De acuerdo? Está bien, ingeniero. Sí, ingeniero. Muy bien. Gracias, jóvenes. Hasta acá. Creo que hay un avance importante. Se han puesto las pilas, han trabajado, me complace. A ver, tengo acá un grupo que... A ver.
Ya, había entendido ya. Ya, perfecto. Ya completó Rosa Laura con Liz. Ya, muy bien. Bien, jóvenes, hasta la siguiente clase. Buenas noches. Hola, ingeniero.